tiene que llevar a cabo el juicio de procedencia para determinar si se le retira la protección o el fuero. Y si lo aprueba, el gobernador queda a disposición de la autoridad competente. Te estoy hablando a nivel federal. Ahora, a nivel local, aunque la Cámara de Diputados de Nuevo León puede declarar que hay mérito para proceder penalmente contra un gobernador, la remoción del cargo es facultad del Congreso local, como tú bien dices, pero tiene que empatar también con lo que decida la Cámara de Diputados Federal. Bueno, eso es lo que se dice. Tú dices que es suficiente con que ustedes en el Congreso local, en el Congreso de Nuevo León. Acá en lo local, sí. y nuestra ley dice que posterior a la votación del Congreso local se remite al Pleno del Poder Judicial Estatal, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y el Pleno del Poder Judicial tiene que votar sobre si confirma no es la sentencia del Congreso o no, y ya posteriormente dar vista al Ministerio Público de acá. Eso es como lo marca nuestra ley. Bueno, entonces, a ver, explícalo en lenguaje muy sencillo. ¿Qué sigue para el señor Samuel García, que ya está tatemado, ¿no? Iba a decir está quemado, está tatemado este señor, ¿no? Pues sí, digo, prueba de ello fue la elección intermedia que tuvimos el año pasado, donde sus candidatos, tanto al Senado como a la alcaldía de Monterrey, perdieron las elecciones, pues una de ellas siendo la candidata de la capital, que dicho sea de paso es su pareja también, perdió la elección. Entonces creo que ese es un reflejo suficiente del rechazo de la gente de Monterrey, de la gente de Nuevo León al proyecto del gobernador Samuel García. Estamos recibiendo mucha presión ciudadana de asociaciones que nos piden que haya una sanción, y yo he sido muy clara con ellos. Del Congreso le compete ver las sanciones de carácter político. Los demás delitos los tienen que ver las diferentes autoridades, la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, para que puedan fincarle también responsabilidades por las cosas como las que tú mencionas, del desvío de recursos, peculado, enriquecimiento ilícito y pues todo lo que se le acumule en los 2 años, 10 meses que le quedan. Oye, siempre nos preguntan lo mismo. Dice, ¿cuándo van a votar en Nuevo León por el personaje adecuado para el Ejecutivo Estatal? Oye, es que cero iban como 4 o 5, ¿no? Oye, pues es que mira, aquí fue la cuna del movimiento independiente y Nuevo León votó por un candidato independiente. Después fue el auge de la candidatura de Samuel Te refieres García al y le Bronco, creyeron. ¿no? No, Entonces, bueno, nefasto, qué cosa. sí, Y entonces yo espero que la Bronco, el otro también nefasto que vivía en Disneylandia, ¿no? En Orlando, ¿cómo se llamaba? El güerillo hombre, que también su papá manejaba todo allá como lo están manejando ahora. Sí, Pues sí, yo espero ¿cómo que se en el llama? Antes del 2027 Bronco, ¿cómo se llama el que estuvo antes del Bronco, hombre? el gobernador Rodrigo Medina. Pero mira, Rodrigo Medina, el Bronco, el gobernador chelero, Samuel García, pues ya, mano, ya, atínenle a la próxima, ¿no? ¿O qué? Yo espero que sí tome una buena decisión la gente de Nuevo León en el 2027. Oye, dime una candidata y un candidato que te gusten para sustituir a este tipo que hace un fracaso. Pues tendría que ser alguien de nuestra coalición, de la coalición del PAN-PRI-PRD. Bueno, PRD ya perdiera su registro. Aquí tenemos una representación con una diputada, pero pues nosotros estamos trabajando en alianza para darle resultados a la gente de Nuevo León, para resolver los problemas que hay acá. Estamos viviendo crisis sin precedentes. Tenemos una crisis de calidad del aire muy peligrosa, muy tóxica, una crisis de movilidad que nunca habíamos vivido. Entonces, pues quienes tengan las mejores propuestas, espero yo que tengan el voto de la gente en el 2027. Bueno, aquí vamos a sugerir a una tal Lorena de la Garza. ¿Qué te parece? Muchas gracias, qué generoso. Mira, quizá ahí tengas voz de profeta. Veremos. Pues sí, porque por tu juventud y por tu historial que revisábamos antes de platicar contigo, yo creo que harías un muy buen papel. Pero bueno, pues también a veces nos merecemos lo que tenemos, ¿no? Ni modo. Lorena de la Garza, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León. Oye, además tienes, nos están diciendo, ¿no? Tenemos 2 comentarios escritos, uno de Monterrey y otro de Coahuila, en donde gozas del respeto y admiración de muchos allá en Nuevo León, ¿eh? Ay, es lo que nos gracias, dice, es lo que nos dice. Pues pero me bueno, gusta mucho mi trabajo y lo hago con mucho compromiso. Qué pues bueno que se refleja. Bueno, pues
Precandidata, te vamos a nombrar, Lorena. Diputada. No, pues Por ojalá lo le pronto, entre. Oye, es diputada. que gente como tú, yo que requiere el Estado, man, ya van de mal en peor, man. Pero bueno, Lorena de la Garza, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, ahora vamos a platicar con el doctor Felipe Gaitán Alcalá. Él es profesor investigador de la Universidad La Salle y especialista en temas religiosos. Doctor Gaitán, muchas gracias y muy buen día. Un placer estar contigo, Oscar Mario. La salud del Papa, como que a veces no quieren decir la verdad, pero allá se menciona que es muy delicada. Incluso algunos medios locales en Roma decían que hay ya una especie de precónclave, pues en dado caso para comenzar este proceso de sustitución, pero no porque, y afortunadamente no sea el caso, pudiera morir el Papa, sino por su delicado estado de salud, renunciar y dejar que este proceso se llevara a cabo, ¿no? Sí, mira, el Papa está delicado, están diciendo que está crítico pero estable, o sea, sí pero no. Y en ese sentido, bueno, las notificaciones están haciendo que todo el tema político en el Vaticano se esté moviendo. El Papa firmó una carta de renuncia en 2013 pensando en lo que había pasado con Juan Pablo II. Te recordarás esas imágenes donde ya estaba muy deteriorada la salud de Juan Pablo II y que no se podía ni sostener. Entonces el Papa, previendo eso, firmó esa carta de renuncia de un anticipo si se pusiera mal su estado de salud. Pero esto mismo ha servido sobre todo para hacer lo que tú estás señalando, que es el precónclave, es decir, los resortes del Vaticano se están moviendo precisamente en virtud de que el Papa pueda ver disminuidas sus capacidades o en su caso fallezca. Y bueno, ya los nombres están circulando por todos lados. Perdón, ¿lo último qué? ¿Lo último qué? No, o sea, en este caso, los resortes del Vaticano ya se están moviendo. Ah, sí, claro. Hay un precónclave, precisamente, y ya empiezan a circular nombres, pero también hay que tener en cuenta algo. De esta carta de renuncia, el Papa, aunque la haya firmado, él puede decir que no, pero si su estado de salud está crítico, se la pueden hacer efectiva. ¿Y cuáles serían, en principio, sin desearle pues nada malo al Papa Francisco, que la verdad tiene muchísimo carisma y la gente lo quiere pues en todo el planeta? ¿Cuáles serían los nombres que más suenan para poderlo sustituir? Digamos, si tienes 2, 3. Sí, mira, aquí lo que vamos a ver, igual que lo que sucede en el mundo, está polarizado el tema dentro del Vaticano. Tenemos cardenales que son muy conservadores, que han atacado incluso al propio Papa Francisco, y hay otros que siguen su línea pastoral, aunque más moderada. Tenemos de todo tipo, vienen desde Filipinas hasta África. Por ejemplo, en el caso de Filipinas está el cardenal Tagle, que precisamente es moderado, que puede ser uno de los papables. El otro es Turkson, que es Sudáfrica. Pero aquí lo interesante son aquellos que se están moviendo desde el ala más conservadora, que vendría siendo el cardenal Müller de Alemania, que ha estado en contra del propio Papa, ¿sí? Incluso el cardenal de Estados Unidos, Burke, se apellida, y que de alguna manera también están apostando por un regreso a la dogmática de la Iglesia y un poco hacer un retroceso a lo que el Papa ha avanzado poco o mucho en los temas que tiene que ver con la apertura al mundo, las comunidades LGBT, los casados, el tema del medio ambiente, etcétera, etcétera. Te preguntan, Felipe, y muchas gracias por tu tiempo, ¿cuál es el papa más joven en toda la historia? No, pues son tantos. ¿Tendrás el dato de el papa más joven en toda la historia de la Iglesia Católica? Papa que, ahorita no recuerdo, se me va el nombre, pero es un papa que tuvo 26, 27 años, muy joven, pero que recordemos también que las edades en épocas anteriores tampoco eran ser joven, dependiendo la época. Ahorita ser joven, por ejemplo, alguien que tiene 40 años, para nosotros sigue siendo joven. Muy joven, sí. Pero para la Edad Media ya era una persona adulta. Claro. Entonces, más o menos, el Papa más joven ha estado en 27, 28 años. Te estoy hablando de 1430 y tantos. ¿Y se quedaron hasta la muerte? ¿Se quedaron hasta la muerte? Sí, únicamente en el papado se han dado 3 renuncias, 2 anteriores a Ratzinger,
y uno fue porque fue un ermitaño que lo metieron de papa y no le gustó nada la grilla del Vaticano, estoy hablando de 1200 y tanto, y dijo, me voy, yo renuncio y les dejo aquí su negocio. Y otro más lo hicieron renunciar. El Papa Ratzinger fue el que marca en la época contemporánea una renuncia al cargo, que no se había dado en la historia reciente del Vaticano. Pero al Papa Ratzinger, como decimos en México, lo renunciaron, ¿no? No, fíjate que esa es una historia interesante porque Ratzinger, siendo un teólogo y haber sido perfecto para la fe, entonces era un papa bastante fuerte. Lo que él dijo, pero muy frío, ¿no? Muy frío. Era un teólogo, un intelectual, digamos, no tenía el carisma de Juan Pablo II ni la calidez de Francisco. No. Pero Ratzinger en ese momento dijo, a ver, yo no me voy a desgastar ya en esto, o sea, esto no tiene remedio, al menos en lo que yo pueda hacer, porque también él estaba implicado en varias cosas, o sea, había solapado varias cosas, las pederastía, tenía la bronca del Banco Vaticano, bueno, así lo conocemos, y entonces dijo, yo me voy en mis capacidades y me hago un lado. Lo que sí, el Papa Benedicto cuando renuncia se vuelve una sombra a Francisco durante mucho tiempo. Quiera o no Francisco, durante mucho tiempo se volvió un referente que no podía moverse mucho Francisco en ese tiempo. Oye, entonces, ¿quién va a decidir si se queda o no, deseándole lo mejor y que viva muchos años? Porque realmente tiene muchísimo cariño, muchísimo carisma, perdón, y el cariño de millones, de miles de millones de personas en todo el planeta, el Papa Francisco. ¿Quién decide si se queda o se va? Mira, en principio tendría que ser el propio Papa Francisco si está en sus capacidades intelectuales. Pero si llega a tener un problema de donde ya no pueda decidir, inmediatamente entra la Secretaría de Estado del Vaticano y el Camerlango, que es el que lo acompaña, deciden en ese momento hacer la sucesión. Entonces, por eso el precónclave es interesante. No es que los agarre sorpresa, pero digamos, los mecanismos habían estado guardados y ahorita se están echando a andar. La maquinaria está echada a andar. La maquinaria está hecha a andar de manera preventiva, más bien, eso es lo que dices, Felipe. Exactamente, preventiva por cualquier cosa que suceda y no los agarre, como en el caso del Papa Benedicto XVI, cuando dice yo renuncio, me voy, aquí les dejo, y tuvieron que llamar de emergencia a todos los cardenales y vimos una elección bastante competida, que al final el desempate lo hace el Papa Benedicto XVI, empujando un poco a sus cardenales a que votaran por el Papa Francisco. Oye, con tu vastísima experiencia y además muy agradecido por la diferencial de horarios y el que hayas recibido esta llamada del Heraldo, Felipe, a ver, dame, como en el Oscar, perdón que haga el símil, dame los tres que para ti tienen la mayor chance de sustituir al Papa Francisco. Tres. Sí, mira, te puedo decir tres y va a ser como una ruleta porque pueden estar y no estar dependiendo de las grillas internas del cónclave. Uno de ellos que se perfila es Pietro Parolin, que es el secretario de Estado. Es un personaje muy cercano al Papa y que lo ha acompañado en el nombramiento de los cardenales que han sido marca de Francisco. El otro puede ser el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que se apellida Zuppi, que es precisamente el que ha sido como negociador, ha estado metido en el conflicto Ucrania-Rusia, mediando a través del Vaticano este asunto. Pero aquí viene la otra parte. Uno de los que apuestan más fuerte por el lado de lo dogmático, lo conservador, es el cardenal Müller de Alemania. Sí, es el que está, incluso el norteamericano que te decía Burke, Leopold Burke, que puede ser un candidato importante. Entonces, dos italianos, un alemán y un norteamericano. Exactamente. El filipino, y hay otro que es sudafricano, puede tener oportunidad si es que no se ponen de acuerdo en la terna. Incluso un portugués, que es más moderado, Tolentino se apellida él, que puede entrar en esa, como un tercero en discordia. Pero digamos, esta es una quiniela que puede cambiar en cualquier momento. Doctor Felipe Bueno, regreso a despedir al doctor Felipe Gaitán Alcalá, profesor investigador de la Universidad La Salle y especialista en temas religiosos, sobre el estado de salud del Papa Francisco y este precónclave que de manera preventiva comienza a organizarse allá en el Vaticano por cualquier cosa que pueda suceder. Obviamente, los mejores deseos para un pronto restablecimiento del Papa Francisco, pero bueno, si se prolonga este delicado estado de salud, pues él incluso puede renunciar
y se tendría que escoger a su sustituto. El doctor Felipe Gaitán hablaba de que hay pues 5 o 6. A ver, mi querido Felipe, los voy a repetir y si me equivoco, por favor me corriges. Sería dos italianos muy cercanos ahí y con enorme poder dentro del Vaticano. Uno que se llama Pietro, a ver si son dos italianos. Pietro Parolin. ¿Pietro qué? Paroline. Y hay otro que decías, ¿no? Suppi, ahorita no recuerdo el nombre, pero Suppi es el presidente de la conferencia episcopal italiana. Mateo Suppi, ¿no? Mateo. Ok, son dos italianos. Luego hablabas de un alemán, del cardenal alemán. Müller, el apellido es Müller, es el apellido del cardenal alemán. Y está un norteamericano, que es Raymond Burke, que es el de Estados Unidos, sí. Y también hablabas de un filipino, de un sudafricano y de un portugués. Sí, el filipino es de apellido Tagle, digamos. Luis Antonio Tagle. Ajá. Luis Antonio Tagle. Y está también un sudafricano, Peter Turkson, se llama él, sudafricano. Entonces son los que están ahí. Pero ¿sabes qué es lo más interesante, Oscar Mario? Que hay cardenales que tienen mucho peso, que van a jugar en el conclave, que ya no son papables, pero que tienen muchísima influencia. Por ejemplo, está uno que está Robert Sara, que es de Guinea, que ha sido perfecto para la liturgia y todo este asunto, y es uno de los que están tratando de volver al tema de rescatar los principios y la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces vamos a tener cardenales que no van a ser papables, pero que tienen muchísimo poder para mover las aguas dentro del cónclave. Oye, y con tu enorme conocimiento sobre el estado que guarda la Iglesia Católica y la religión católica en el mundo, en el planeta en este momento, ¿qué, en dado caso de que el Papa Francisco diga, oye, renuncio, me voy a cuidar, adelante con el sustituto? ¿Cuál para ti, o dame dos nombres de los que en este momento fortalecerían pues la expansión de la fe católica, de la religión en todo el planeta? Mira, uno de ellos sería el que mencionamos, secretario de Estado Parolin, porque de alguna manera conoce la Iglesia. Pero aquí hay dos visiones contrastantes en el Vaticano. Uno dicen, para recuperar la fuerza del catolicismo en el mundo hay que regresar a los orígenes, y ahí es donde tienes a todo el sector que ha estado en contra de Francisco, encabezados por Müller y por otros más, Burke y otros, y están aquellos que dicen, abramos la pastoral al mundo y acerquémonos a la feligresía, aunque tengamos que flexibilizar, le llaman ellos, pero para los conservadores es relativizar el tema de las creencias y prácticas religiosas católicas. Entonces son dos diagnósticos diferentes dentro de la propia Iglesia Católica, uno que apuesta por la cercanía más en la pastoral del Papa Francisco, aún aceptando cosas que antes hubiera sido imposible, como el caso de las mujeres, el caso de la comunidad LGBT, o el caso de los conservadores que dicen, no, regresemos a la teología, regresemos a lo que Ratzinger en algún momento dado estableció como los principios doctrinales innegociables para la Iglesia Católica. Oye, te están preguntando, y a mí también me interesa saber, ¿cuál es la religión más importante en todo el planeta? ¿Podrías decir en orden de importancia y en número de fieles cómo van? Mira, el cristianismo es uno de ellos. Está entre el cristianismo y el islam. El cristianismo tiene 1.800, 1.600 millones de fieles. El islam está creciendo, 1.400 millones. Si acaso me equivocaré ahorita en las cifras, pero van así, más primero, o menos segundo. por ahí. Entonces son los que están más en disputa. Por eso en el tema de la migración a zonas cristianas es donde se da la disputa con el islam, de mucha gente que no acepta una creencia diferente. Pero hay que tener en cuenta que el cristianismo no es un bloque, sino que dentro hay diferentes expresiones, muchísimas expresiones, entre ellas el catolicismo, que es la mayoritaria, ¿sí? Y seguida por todas las iglesias que uno se puede imaginar, las protestantes históricas, los tipo, evangélicos, ¿no? Exactamente. La ortodoxa es muy local en ciertos países, ¿no? Nada más, ¿no? Sí, la ortodoxa, fíjate que a diferencia del Vaticano no tiene un centro, sino más bien los patriarcas. Hay un patriarca primo que le llaman el de Rusia, pero todos son iguales entre pares. Hay uno que es un primo, que es el primero entre pares, que es el de Rusia. Pero los ortodoxos no, dentro de la región son una fuerza importante, pero a nivel mundial no es una fuerza que pueda incidir en las decisiones
sobre esos temas de moral en el mundo, pues. El Vaticano sí. Y somos 8,000 millones en el planeta, ¿no? Hay nada más, como dicen. Imagínate cómo se distribuye todo lo demás. Sí. Oye, te preguntan sobre el budismo. ¿El budismo no es muy importante? No, el budismo tiene su propia importancia, pero no, fíjate que no tiene un centro, no hay una figura, no hay una estructura institucional. El budismo tiene una serie de creencias y prácticas más de carácter espiritual y, digamos, no hay un lineamiento como un tipo papa, un tipo patriarca que les diga que, o un imán que les diga qué tienen que hacer. El budismo tiene más una cuestión de una experiencia personal, más espiritual, y hay una discusión dentro del estudio de religión si es una religión o no. En términos generales, pensamos más que es una cuestión espiritual, con rasgos de religiosidad, pero que no tiene este principio organizativo institucional como lo serían las iglesias en el mundo cristiano. Oye, no sé si fue en la revista The Atlantic o The Economist, hace muy pocos días leía un artículo bien interesante en donde los jóvenes de África son los que más se reproducen y serán pues un número, no me acuerdo, pero millones y millones y millones y millones de jóvenes de países africanos, los que van pues prácticamente a invadir el planeta en los próximos 25 años y hacían también alusión o se referían a que en África la religión católica también es muy importante. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? Mira, sí, en África te puedes convivir dependiendo de la región que tú digas. Hay países que son mayoritariamente Islam, ¿no? Islam y islámicos, cristiano, ¿no? Sí. sí, cristiano, y bueno, hay algunas que siguen teniendo sus tradiciones propias. Pero digamos, a nivel de la Iglesia Católica, ellos apuestan por África. Y América Latina fue en la década pasada. Hoy ha decrecido América Latina y la apuesta es por África precisamente. Entonces, no dudemos que en un momento dado quien tenga un peso importante en la feligresía, no en la curia, en la feligresía sean los católicos africanos. Qué interesante. Oye, pues fue una plática muy, muy agradable e interesante contigo, Felipe. Aprecio muchísimo tu disposición con este espacio, ¿eh? Al contrario, Oscar Mario, cualquier cosa que necesiten o que pueda aportar, con todo gusto estoy con ustedes. Muchísimas gracias, el doctor Felipe Gaitán. Bueno, y ahora vamos con don Salvador Guerrero Chiprés. Él es ahora coordinador general del Centro de Comando Control, conocido como C5. Don Salvador Guerrero Chiprés, gracias, buen día. Pues buenas noches, Oscar Buenas Mario, noches. qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia y estoy a tus órdenes. No, y gracias porque hemos pospuesto la entrevista como 3 días, pero bueno, no, al contrario, ya estamos aquí. Bueno, básicamente denunciar y reportar casos de bullying, ¿no? Y acoso escolar. Bueno, hay que decirlo de una manera muy concreta. Lo que llamamos bullying o el acoso escolar es resultado de una serie de violencias que pueden estar ocurriendo no solamente en la escuela, sino en su entorno, en el trayecto de las casas a la escuela, y también sostenemos, a partir de la experiencia y análisis de muchos casos, que quien es victimario o víctima de bullying con frecuencia está enfrentando violencia en su casa o la inhabilidad para que sus papás, sus mamás le comuniquen cómo cuidarse del bullying. Así que lo primero que estamos haciendo es optimizar las líneas de emergencia que tiene el C5, que son 911-089, y como el 65% de las víctimas de bullying son mujeres de secundaria y de preparatoria, también la línea SOS Mujeres, que es asterisco 765, y ahí estamos atendiendo a todas aquellas personas que son víctimas de bullying o que han testimoniado, atestiguado casos de bullying, Oscar Mario, y creo que esta es una estructura que se fortalece también con la lógica de robustecimiento del sistema de videoseguridad de la capital nacional, donde vamos a agregar cámaras a cuando menos 626 escuelas este año, con el propósito de que sumen ya prácticamente 15,000 en total en los entornos de todas las escuelas públicas y privadas, para que casos de bullying, de agresiones fuera de las escuelas sean conocidos por la autoridad. Pero eso es muy importante recalcarlo, tiene que haber llamadas que reporten, porque las cámaras por sí mismas no nos dicen qué están hablando los jóvenes o qué se les está diciendo. Así que es una estructura que se agrega a la que ya tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana en sus propias líneas, la que tiene la Fiscalía, la que tiene el DIF, y el C5 está con todos y todas
las servidoras y servidores públicos articulando este servicio para apoyar pues la erradicación del bullying. Entonces el niño o la niña, el joven o la joven que sufra de bullying, marca 911 o 089. ¿Qué dice y cuál es la reacción de las autoridades? A ver. Bueno, por ejemplo, en el caso que son mujeres, que es lo más frecuente, niñas de la secundaria Ajá. o de la preparatoria, se atiende la llamada en SOS Mujeres, asterisco 765, en menos de 5 segundos, solamente hay mujeres atendiendo, se le da seguimiento, o sea, levanta un folio, se establece cuál es el triaje, digamos, el riesgo, no es riesgo crítico. ¿Qué datos hay que dar? ¿Qué datos casos tienen que dar? Pues, el lugar donde está, cuál es el tipo de bullying que se está sufriendo. ¿Es verbal? ¿Es físico? ¿Implica, por ejemplo, ciberbullying, es decir, la agresión constante utilizando las redes o algún tipo de dispositivo o plataforma digital? ¿De qué manera se está expresando? ¿Está asociado con algún tipo de adicciones? ¿Está vinculado con violencia física previa o posterior al primer caso de bullying verbal, por ejemplo? ¿Es conocido de la maestra o del maestro? ¿Es conocido por el padre y la madre de familia? Entonces tratamos de establecer a partir de esas preguntas cómo podemos ayudar y le damos seguimiento a los casos que se nos presentan, siempre insistiendo que la única manera de erradicar el bullying es con la participación convergente de autoridades en el espacio público, de las familias, cualquiera que sea su forma, en el espacio, digamos, familiar, pues, redundantemente, y también, pues, lo que pasa en las escuelas. Hay que también reconocer que la figura de los maestros y las maestras ha cambiado en los últimos 20 y 30 años, y no necesariamente se mantiene el nivel de comunicabilidad y de confianza respecto de ellos, y hay que reivindicarlo siempre. La cultura cívica que nosotros promovemos en el C5, donde creemos que con la comunidad es como se construye la seguridad, supone recuperar la confianza, la fe, la bondad, promover el amor en las familias, el respeto, la educación, y ahí no se puede hacer si no hay un trabajo de todas y todos, queridos Carmario. ¿Cómo se procede en contra de quienes acosan? Bueno, en el caso de las situaciones de bullying grave, donde ya hay lesiones, amenazas, e inclusive amenazas de muerte que han llegado a ser fatales en algunos casos, como en el Estado de México hace unos 2 años, lo que se hace es invitar a la gente a que abra una carpeta de investigación, se asesora, se acompaña. También hay instituciones con las que colaboramos, tú lo sabes muy bien, por ejemplo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, que tiene un equipo de abogadas y abogados. ¿Hay que levantar una denuncia ante el Ministerio Público? ¿Te están preguntando? Sí, en ese caso sí, cuando se trata ya de la amenaza de una agresión o después de que ha ocurrido una agresión, por supuesto que sí. Y nosotros sostenemos que en la medida en que es conocido por la autoridad los casos de bullying, pues disminuimos la magnitud que tiene la cifra negra que en este tipo de fenómeno de acoso, hostigamiento. Pero ¿cómo pueden ustedes ayudar sin tener que ir al Ministerio Público? ¿Cómo pueden ustedes ayudar a una jovencita que habla? Nosotros, en este caso hay una estructura de cámaras que se orienta a partir de lo que nos dicen. Hay también las llamadas que pueden servir para detonar la acción de la policía, para detonar la intervención de los servicios de seguridad. También tenemos una colaboración con la Secretaría de Educación para hablar directamente con las autoridades. O sea, pero ustedes van guiando al denunciante. Nosotros vamos colaborando y coadyuvando coordinadamente con las autoridades, sea el DIF, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, los padres de familia y también, en este caso, pues las escuelas, públicas o privadas. Bueno, si usted sufre de acoso, de bullying, marque 911 o 089 y ahí los van guiando. Y asterisco 765, que es, insisto, para el caso de mujeres, que son en su mayoría las principales víctimas. Bien, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del Centro de Comando C5. Muchas gracias, Salvador. Te mando un abrazo, Oscar Mario, qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, y siempre me da también mucho gusto platicar con don Gerardo Fernández Noroña, que como usted sabe, pues es presidente de la mesa directiva del Senado de la República o presidente del Senado. Gerardo, siempre es un gusto saber de ti. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Buenas tardes. Oye, tenemos poco tiempo. Yo quería hablar contigo mañana porque tenemos nada más como. Es que mañana tenemos la discusión en la tarde entonces, de la reforma constitucional en materia de soberanía. Yo creo que vamos para largo. Bueno, entonces vamos a darle rápido sobre nepotismo y
Y no reelección Y no, no. consecutiva. Oye, la reelección es absurda, ¿no? Es absurda, ¿no, Gerardo? Bueno, yo no sé cómo piensas tú de eso, pero Fíjate que acabo no de estamos leer preparados para eso, pero bueno, a ver. Yo acabo de leer, no me lo vas a creer, ahorita antes de entrar contigo, la reelección en México, antecedentes y retos de la reforma electoral de 2013, de Luis Carlos Ugalde y Gustavo Rivera Loret de Mola, está interesantísimo. Yo no sabía que fue en 1933 que se prohibió la reelección consecutiva de legisladores, porque lo de la no reelección venía con Madero en torno a la presidencia por lo de Porfirio Díaz, pero de 1913, que fue elegido Madero, a 20 años, 1933, los legisladores se podían reelegir de manera consecutiva, y de hecho era un Congreso muy poderoso, independiente, con bastante independencia del Ejecutivo, aunque fuera del mismo partido, y fue con el Partido Nacional Revolucionario que se quitó la reelección inmediata y se mandó a después de un periodo, y así quedó hasta 2014, 80 años. Interesante el análisis. Votamos unánimemente por las dos reformas constitucionales y la oposición votó en contra de una reserva que presentó Adán Augusto López Hernández y Manuel Velasco para que en el caso del nepotismo esta entrara en vigor hasta 2030 y no en 2027 como originalmente estaba en la iniciativa enviada por la compañera presidenta. Pero dice que en el caso de la reelección quieren favorecer al actual gobernador de San Luis Potosí. No, en el caso de nepotismo. No, de nepotismo, perdóname, sí, tienes razón. Sí, de nepotismo y también, ¿qué otro era? Fíjate que en descargo se ha hablado de Félix Salgado y de Saúl Monreal. Exactamente, son los tres, sí, cierto. Ellos desde un principio dijeron que votarían a favor, a sabiendas de que iba a aplicar a partir de 2027 y que de aprobarse, eso los pone a ellos en la condición de que tuvieran que esperar 6 años para buscar la gubernatura, y ellos dijeron claramente todo el tiempo, hoy nuevamente, que la votarían en favor. Fue un acuerdo con el Partido Verde porque se podía romper nuestra coalición, o sea, si bien es cierto que la oposición votó a favor, pudo haber votado en contra, y nosotros, pues, o sea, íbamos a ganar la votación, pero íbamos a perder la coalición de Morena, PT Verde, que ha sido fundamental desde 2018. Entonces se privilegió la unidad del movimiento y se aceptó mandarla a 2030, aunque para 2027 pues ya la discusión está, nadie defiende el nepotismo. Lo que ahora se entiende como nepotismo de que tú no puedas heredar una candidatura para que quede en el cargo un familiar tuyo, como lo hicieron los Moreira en Coahuila o como lo hizo Moreno Valle en Puebla, dejando a su mujer Erika Alonso, que ya fallecieron ambos. Hubo casos en la izquierda, en su momento Sánchez Anaya, gobernador de Tlaxcala por el PRD, impulsó a su compañera de vida, Mari Carmen, que era senadora de la República, por cierto, pues los senadores tienen una posición natural para ser aspirantes a la candidatura al gobierno de su estado. Sí se ha dado en todas las fuerzas políticas, el PRI y el PAN nunca la prohibieron, o sea, hoy estaban muy echados para adelante según, pero son muy hipócritas. Marco Cortés lo puso a girar la senadora Asensio, le dijo, oye, pues si tú cuando eras dirigente del PAN pusiste a tu hermano de diputado pluri en Michoacán. Sí. Oye, pero ¿estarás de acuerdo? Tenemos 4 minutitos, siempre me da mucho gusto platicar contigo, oye, y me gusta platicar largo, oye, pero a ver, tanto nepotismo como reelección, ¿estarás de acuerdo? Bueno, vas a decir que no, o no sé. En México no hay una democracia representativa, mi querido Gerardo. En caso de la reelección, debería de ser un reconocimiento y un premio a la buena labor de un diputado o de un senador, diputado federal local, de un senador, por el buen trabajo a favor de sus representados, de la ciudadanía. Y en el caso de la reelección y en el caso del nepotismo, pues simplemente, oye, vas a llegar o no vas a llegar, así seas esposo, esposa, hermano, lo que sea, siempre y cuando te lo merezcas. Pero aquí votamos muy mal, hombre, aquí votamos muy mal, ¿eh? No, se vota muy bien. No, hombre, no. A ver, mi querido Gerardo, hay cada vez más politización de nuestro pueblo. Ahí tenemos diferencia, pero no, es incorrecto que suceda. No. Es incorrecto. No hay una democracia representativa. O dime si hay una democracia representativa, claro, mi querido Gerardo. Claro que hay, cada vez más fuerte. No. Bueno, pues ahí tenemos diferencia,
pero yo creo que sí ya está muy colocado en el debate. Sí. Nadie defiende que un familiar pueda suceder a otra persona, aunque el pueblo votara por él. Eso no lo defiende nadie. Lo de la reelección, yo no doy mi opinión. Yo voté a favor de que no quedara la reelección consecutiva, y no doy mi opinión porque luego me hacen unas campañas de desprestigio enormes, y finalmente pues ya voté a favor y no hay mayor discusión. Pero creo que sí, pese una reforma electoral solo en estos dos puntos. ¿Sabes lo que pasa, Gerardo? Que no hay rendición de cuentas. Con todo respeto, no les obligamos a que nos rindan cuentas, hombre. Ese es el problema. Bueno, yo no quiero quizá tú sí ese, haces a veces tu chamba, No quiero, sí, pero además no quiero entrar ese debate, porque luego me hacen unas campañas de descalificación terribles, y yo digo, yo estoy, ¿para qué? Si estaba yo comentando de la historia de los diputados de partido, y de ahí me sacaron con que defendía yo a los pluris y que defendía a Marco Cortés y a una sarta de cosas que son falsas, ¿no? Entonces, pues no hay condiciones para entrar al debate de fondo en el tema de la reelección, y en el tema del nepotismo pues sí hay un consenso de que nadie habló a favor de eso, nadie habló a favor de eso. Se aprobaron ambas, insisto, por unanimidad, en contra en mandarlo a 2030 el que entrara en vigor. Y como dices, pues si mañana hay chance, yo no estoy seguro, nos ponemos en comunicación y si hay chance hablamos con más detalle, y si no, bueno, por lo menos ya hicimos una explicación general. Oye, pero tú puedes ayudar a fortalecer lo que yo digo que no existe en ese país, en la práctica, que es una democracia representativa, en donde realmente ustedes como representantes pues hagan su labor y le respondan a la ciudadanía. Quizá tú sí, Gerardo, a ver, tú eres de las excepciones, pero la mayoría no, hombre. La mayoría es la borregada. La mayoría es la borregada, sí, por favor. No, para nada. Sí, los compañeros, claro, compañeras del no, movimiento recorren territorio, dan cuentas a la Gerardo, gente. No, claro que sí, es que hay una diferencia de visión de proyecto, pero claro que nos debemos al pueblo, a nadie más. Hombre, bueno, cuando nos buscan nada más el día de la votación. No, ¿qué va a ser? No. A ver, ¿cuándo nos vuelven a hablar? Pues mis compañeros, compañeras están recorriendo todo el tiempo territorio, y yo ni se diga. No, tú sí, a ver, a ti te conozco. No, y hay a ti te conozco también, sí. y compañeras que recorren. Ustedes son como el 5% menos, bueno, da igual. No creo. Sí, tú estás en los buenos. Bueno, te mando un abrazo. Órale, ahí estamos, un abrazo. Gracias, Gerardo Fernández. Digo, ya no sé. No entró. A ver, sí, dime rápido, Gerardo, rápido. Califátides, escritor. El libro que va a recomendar conmigo siempre, ¿cuál es? Sí, Califátides, te recomiendo particularmente El arado y la espada. Es una trilogía. Segundo, pone el fascismo, eso, cosas que él vivió, no está inventando en Grecia, después de la Segunda Guerra Mundial. Buenísimo, es un gran escritor, Califátides. ¿Otra vez cómo se llama? ¿El arado qué? Trilogía, pero este es El arado y la espada, Una paz triste y Campesinos y señores. Son 3 libros de él, los primeros que escribió en sueco. Hasta aquí lo más relevante y